Bueno, entonces tenemos que terminar la conversación que teníamos en el video anterior. No se me olvida, se había quedado el asunto en el tema este de lo óntico y lo epistémico. La discusión en torno a la función de onda. Recuerden que muchos físicos consideran que no es una realidad física, o sea, que es una cosa matemática, la función de onda. Y por lo tanto, estos son los que conformarían el grupo de los que se decantan porque es algo epistémico, ¿no? Y los otros, los que pudieran creer que no son muchos, que es una realidad física, pues entonces le atribuyen un carácter óntico a la función de onda. Están usando dos conceptos que probablemente ellos no sepan de dónde vienen, pero yo les puedo asegurar que esto viene del filósofo Parménides de Elea. Fue Parménides el que usó por primera vez, de tanto yo conozco, la palabra episteme en su poema, y con seguridad, porque antes de Parménides lo que había era, ustedes saben, la filosofía milesia, ¿no? Y Heráclito, que es más o menos contemporáneo con él. Y entonces, pues, en ellos no aparecen estos conceptos. Es Parménides el que introduce tanto el complejísimo término de ente, de donde viene ontos, on, y de donde viene ontología, óntico, y todas esas cosas de donde se derivan. Así que Parménides es el tipo que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Fue él el que dio los dos conceptos, tanto el concepto de episteme, que él contraponía a la doxa, ¿no? Episteme quiere decir, hoy lo usamos como sinónimo de conocimiento, ¿no? En el sentido de que todo lo epistemológico, lo epistémico es lo que tiene que ver con el conocimiento. Epistémico, cuando se dice epistémico, esto crea mucha confusión, porque yo realmente no sé a qué se quieren referir. Yo sí me refiero, cuando uso la palabra epistémico, a algo que ya tiene más vínculo con la realidad. Acuérdense que la realidad tiene una doble connotación, acto virtual. Entonces, cuando es fundamento de la realidad, es una estructura epistémica, es algo epistémico para mí, ¿no? Sin dejar de tener que ver con el conocimiento. Eso es lo más importante, que es conocimiento. Pero para que me entiendan, en mis términos, es conocimiento estructurado. ¿Estructurado en qué? En realidad. O sea, se mantiene el vínculo con el conocimiento, pero se sale más allá del marco de lo que la gente entiende usualmente por conocimiento, e incluso por lo epistemológico, ¿verdad? Pero esa es la interpretación que yo le doy. No sé en qué están pensando ellos cuando en lugar de decir epistemológico dicen epistémico. Pero bueno, lo cierto es que la función de onda tiene esta doble interpretación, dos campos que tienen opiniones diferentes en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su realidad, ¿verdad? Y les decía que los términos tienen una larga historia, viniendo ya de la filosofía parmenida. Esto es como siglo VI, siglo V, entre siglo VI y siglo V antes de Cristo. Fíjense qué viejo es esto. Entonces este fue el primer filósofo que estableció o que apuntó hacia una diferenciación entre lo sensible y lo no sensible, entre lo sensible y lo que pudiera ser pensado, ¿no? Y por lo tanto él va a caracterizar todo el conocimiento que no apoya en la razón, que nosotros diríamos que no es racional, lo va a caracterizar como un conocimiento de la apariencia, un conocimiento que está basado en la opinión y que por lo tanto no tiene credibilidad, no es un conocimiento falso, engañoso. En contraposición, pues él opone la episteme. Esta es la que nos llevaría a la verdad, a revelar cuál es la verdad de todo su sistema, que sería esta noción de lo uno, ¿verdad? Una especie de Dios uno, de lo uno. Este uno de Parménides es lo que tiene más complicación, porque no me voy a meter en eso aquí, porque además es bastante complicado, ¿verdad? ¿Cómo entenderlo? Porque yo no creo que esto se pueda entender como ser. No creo que Parménides sea el filósofo del ser. Y entonces yo traduzco esto como ente, pero es bien complicado, ¿no? El ente. Y creo que así es como Parménides lo usa, en un sentido que para él ser es la mera existencia, no hay que sustantivar este concepto, ni mucho menos, lo usa como el mero existir, ¿no?
Entonces, bueno, el asunto es que ¿cuál bando tiene la razón en cuanto a la naturaleza de la función de onda? El hecho de si la función de onda representa un proceso físico o no. Bueno, más allá de que obviamente es una función matemática, una función, ¿verdad? No podemos decir que esto sea solo matemática, que no tenga ningún correlato real. Claro que lo tiene. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Por qué estos bandos? ¿Por qué esta situación en la mecánica cuántica? Bueno, yo creo que lo principal es que no se conoce. Hay muchas cosas aquí involucradas. Si quieres se las enumero. Uno, no se conoce la naturaleza del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Los físicos no tienen una idea acerca de qué cosa puede hacer eso, ¿verdad? Ellos lo usan como midiendo, pero lo que están haciendo ahí no tiene nada que ver con el tiempo, ¿verdad? Entonces, no solamente es que no juegan ningún papel en las ecuaciones físicas a la variable tiempo, sino que incluso cuando ellos lo interpretan, si no tienen la interpretación de Newton, no tienen ninguna otra. Esa que tanto critican de que el espacio y el tiempo son estantes, en lo que se encuentra distribuida la materia, toda esa cosa, que son absolutos y qué sé yo. Bueno, pues para ellos, si tú le quitas esa interpretación, lo que le queda es un constructo verdaderamente geométrico, que es el espacio-tiempo de Einstein. Y esto es como no decir nada, ¿ok? Es como no decir nada en lo que toca a la comprensión de la naturaleza del espacio y el tiempo. Eso puede estar ahí y puede no estar y no pasa absolutamente nada. Entonces, están estos dos caminos, ¿no? El que pudiera ser el otro, o sea, el que sí aceptaría que es un proceso real. Esta gente básicamente son los de la escuela de Copenhague, cuando se fundó la mecánica cuántica, aquellos primeros monstruos, ¿verdad?, que estaban encabezados por Niels Bohr y Werner Heisenberg, eran las figuras más destacadas, y ellos pues sencillamente sí le otorgan un estatus ontológico, digamos, a la función de onda. Pero el problema es explicarlo. Cuando uno lo va a explicar es muy difícil fundamentar el hecho de que esto sea un proceso físico real. ¿Dónde está el problema, señores? Se lo voy a resumir. En que descansa en la creencia de que todo está bien con la física clásica, de que todo está bien con las trayectorias dinámicas, ¿verdad?, que se supone que describen con exactitud el comportamiento de los cuerpos macroscópicos, con toda la exactitud requerida. Entonces, ante una idealización tal, ante una ilusión tal, es obvio que usted no quiera, ni pueda, ni quiera entender qué es lo que está pasando con la función de onda. Muy natural. Porque ya la mecánica cuántica te va a trastocar todos estos temas. Te va a empezar a hablar de que no hay determinación exacta, o sea, que lo que hay es probabilidad, indeterminación, y entonces todo esto se viene abajo. Por lo tanto, ellos como se quedan sin asidero, y si necesitan algún asidero, tiene que ser la física clásica. Pero con la ilusión de que en la física clásica sí pasan las cosas de otra manera, ¿verdad? Ahora la pregunta es, bueno, ¿y de qué otra manera pasan? Ustedes pueden ir a mis vídeos. La historia empieza con Zenón de Lea, y mis vídeos los van a llevar explicándole las paradojas del movimiento de Zenón de Lea, que no es necesario solucionarlas porque están correctas. Entonces, estos 25 siglos que hemos gastado aplicando cuántos métodos científicos hay, digo, desde el punto de vista de la lógica y la matemática, la teoría de conjunto, todas esas cosas, para solucionar las paradojas, ha sido por gusto. No les extraña que no lo hayan solucionado aún hoy. Entonces el problema está en que hay que verlo con otros ojos. No hay nada que solucionar ahí, que es el camino mío. Y por lo tanto, lo que hay que ver es hasta dónde es cierto esto de que los fundamentos de la física en los cuales nos estamos apoyando para deshacernos de la mecánica cuántica, en dos palabras, pues, y en el caso concreto para otorgarle un carácter meramente matemático a la función de onda, pues esos fundamentos sencillamente hay que someterlo a un escrutinio, porque es al revés. Como yo empiezo haciendo un giro completamente violento, o sea, diciendo las paradojas están bien, ¿verdad?,
Y eso quiere decir que de estar bien las paradojas, todo lo otro estaría mal. Porque si usted, en su concepción, usted quiere refutar las paradojas porque usted cree que las paradojas están mal y que hay que darle solución, eso quiere decir que todo en lo que usted se está basando estaría bien. Pues al girar todo esto en 180 grados, pues esto supone que todo lo que usted creía hasta ahora que está bien, no lo está. Y ese es el camino que yo tomé. Súper complicado, pero ese es el único que resuelve todo. Todas las paradojas, todas las rarezas de la mecánica cuántica, etc. Entonces, ¿por qué, volviendo a la pregunta, por qué no hay respuesta para nada, para ninguna paradoja, para nada hay respuesta? Pero en el caso que nos ocupa, para el asunto del carácter no físico de la función de onda, de lo que describe la función de onda, etcétera, etcétera. Bueno, el problema está primero, que en el ideal clásico macroscópico no hay que entender qué ellos entienden por exactitud en la descripción. Y esta exactitud se logra justamente porque detienen el movimiento, el proceso físico real, lo paralizan, lo convierten en pura geometría, que es lo que hizo Einstein con el espacio-tiempo después. Fíjense los trucos donde están. Y entonces, bueno, esta descripción geométrica obviamente tiene toda la exactitud del mundo, porque usted puede hacer con un triángulo, para poner un ejemplo, para que me entiendan fácil, lo que usted quiera, ¿verdad? Lo que usted quiera puede hacer con el triángulo, pero en el mundo real no le sirve de nada, porque usted se va a encontrar con una pizza, ¿verdad?, que tiene forma de triángulo, y eso es lo que usted se va a comer. Ni se puede comer el triángulo, ni puede ejercer ningún tipo de influencia en el orden gravitatorio sobre el pedazo de pizza, porque el triángulo, usted puede jorobar el triángulo en su imaginación, pues, cúrvelo todo lo que quiera, pero la pizza no se va a curvar, ¿verdad? Entonces eso mismo pasa con toda la descripción clásica. No describimos el movimiento de los cuerpos, es una ilusión. Esa exactitud se logra únicamente porque el movimiento real del cuerpo se sustituye por una trayectoria dinámica en el espacio de los conocimientos, y este sí sería epistémico, esto sí es epistemológico, vamos a decir. Y entonces en esa trayectoria que existe en un espacio objetivo, un espacio de conocimiento, nosotros podemos lograr la exactitud que nos dé la gana. Pero si nosotros de verdad queremos describir el movimiento desde el punto de vista físico, tendríamos que interactuar con el cuerpo, no imaginarnos en la cabeza y dibujar trayectoria, porque eso no existe en el mundo real. De hecho, para que me entiendan mejor, cuando intentamos hacerlo, las trayectorias colapsan, igual que la función de onda. Esa es la realidad. Yo no reduzco la realidad física a esas interacciones. Esas interacciones son de carácter cuántico. Y la mecánica cuántica lo que nos está diciendo es, ustedes son los que están mal, porque se apoyan toda su descripción en una idealización, en idealizaciones de trayectoria. Eso no tiene lugar en una realidad actual. Eso es lo que nos está mostrando la mecánica cuántica. Pero yo no quiero reducir ni quiero botar toda la física clásica, lo quiero conservar todo. Por lo tanto, en mi manera de ver las cosas, las dos van a ser válidas, solo que una tiene lugar en una dimensión virtual o de conocimiento estructurado y las otras tienen lugar en una realidad de tipo actual, como es el colapso de la función de onda, ¿me entiendes? Pero entre las dos, la que más razón tiene es la mecánica cuántica. Lo que pasa es que no debemos deshacernos del otro también, porque los cálculos, la hora del papel son importantísimos también, ¿no? Pero para que me entiendan mejor, lo que sucede con la función de onda es que tiene dos modos de comportamiento. Debido a lo que yo le estoy contando, a la dualidad de la realidad, al acto virtual, ellos no saben por qué la función de onda se comporta de dos maneras distintas, que son válidas las dos. Una es la forma determinista, que se deriva de la ecuación de Schrödinger. Esa es la de la superposición de estados. Esto corresponde a la superposición de velocidades en una serie de velocidades en el mundo clásico. Ahí todo funciona bien. También en esta forma determinista de la función de onda, todo funciona perfectamente. El problema está cuando colapsa, cuando se reduce ¿qué es lo que colapsa? La superposición, no otra cosa. Cuando colapsa esa superposición ante la realidad cruda, física digo entre comillas, desde el punto de vista actual, ¿no? Del proceso de medición, cuando se entra con interacción con una partícula, entiéndase real, y también digo real entre comillas, porque es la mitad de la verdad. Recuerden que yo no quiero votar lo otro.
pero para que entiendan bien, ¿no? Entonces, si usted los tira a los dos a discutir, va a ganar la mecánica cuántica como quiera que lo ponga, porque la mecánica cuántica te va a decir, mira, la superposición de estado de la función de onda existe, esa si tú quieres, existe en el espacio de Hilbert, existe en tu cabeza, si te da la gana de decirlo así, existe como conocimiento, tiene una realidad de tipo epistémica, todo lo que tú quieras decir, pero es la función en estado de superposición. Cuando esa superposición colapsa es porque es testigo de una interacción real con el aparato, el detector, ¿entienden? Y entonces, obviamente, ahora estamos en el terreno de una realidad con la cual se puede interactuar y medir, ¿verdad? Y entonces ahí las cosas son bien distintas. ¿Qué le va a pasar a la función de onda? Va a colapsar. Lo que quiere decir que va a colapsar su forma determinista, que existe en una realidad de conocimiento, pero no en la realidad actual de la interacción. ¿Entiendes? Eso es un tipo de comportamiento en la paralela cinemática diríamos movimiento. Pero bueno, un tipo de comportamiento que es más bien ideal, ¿entienden? Ideal. Vamos a decirle así si usted quiere. Y entonces, obviamente, todo eso va a colapsar. ¿Cómo colapsaría la serie? ¿Cómo colapsa la serie en la física clásica? Es muy sencillo. Usted puede hacer los cálculos que usted quiera. Y usted puede decir que los cuerpos tienen a la misma vez, en dependencia del sistema de referencia que usted escoja, tienen un montón de velocidades simultáneamente. O sea, las velocidades están superpuestas. Es superposición igual. Pero vamos a decir que como se mide la velocidad en la física clásica, que usted tiene varios sistemas de referencia, quiere medir la velocidad de un proceso físico que está ocurriendo en uno de ellos, pero ese a su vez está montado en otro, y ese a su vez está en otro más amplio, digamos, ¿no? Entonces hay varios sistemas implicados, entonces, con diferentes velocidades. Entonces usted quiere medir nada más uno de los procesos que está ocurriendo ahí, pero no puede abstraerse de la velocidad de los otros porque esas velocidades se suman a la velocidad de lo que usted quiere determinar. Si es un tipo corriendo por el techo de un ómnibus, si es una bala disparada desde un carro y el carro a su vez va montado en otra cosa, en un barco, lo que sea. Son varios sistemas que están en movimiento y usted tiene que sumar las velocidades. De ahí la regla clásica, la suma de las velocidades, que es una serie de velocidades. Que es lo que nosotros llamamos trayectoria dinámica. En definitiva, un cuerpo que la flecha de Zenón, por ejemplo, la descripción que Zenón da de la flecha, es decir, la flecha en el momento de tiempo tal se encuentra en el lugar tal, en el otro momento de tiempo tal, en el otro lugar tal, y así. Eso es una trayectoria dinámica, ¿verdad? Una serie de posiciones estáticas que se hacen corresponder con una serie de instantes de tiempo también frisados. Eso nada más que existe en la cabeza de los físicos y ellos creen que eso le da derecho a destruir la mecánica cuántica, que es la que le está diciendo. Por primera vez en tu vida, tú estás observando un proceso físico real, lo otro fue matemática desde Galileo Galilei hasta el sol de hoy, hasta que no colapsó la función de onda. ¿Entiendes? Eso es lo que está pasando ahí, más nada. Entonces, ¿cuál es la salida? Bueno, pues la salida es entender primero que la mecánica cuántica le está dando lecciones a la física clásica entera y a la relativista. Y que tiene mucho más razón. Y que jamás podría ser la función de onda en estado de reducción o de colapso, jamás podría ser un asunto matemático, todo lo contrario. Lo que nos está diciendo ese colapso es sencillamente que al interactuar con esa partícula, pues sencillamente esa partícula se localiza. Al localizarse la partícula, deja saber de sí como un sólido y por lo tanto como un cuerpo con masa, como una partícula con masa. Esa interacción con esa partícula es de hecho la que genera la masa, en mi teoría. ¿Ya? Eso sería, bueno, pero yo tengo vídeo de esto aquí, búscalo, acerca del origen de la masa. Pero lo importante es que al suceder eso, obviamente toda la superposición completa va a colapsar, va a reducirse, que es la otra palabra que se usa. Yo me lo aprendí en Rusia cuando estudié esto. Nosotros le decíamos reducción de la función de onda, no colapso. El colapso es una cosa que se dice aquí. Vaya, para el mundo occidental, vamos a decir. Entonces, pero la idea es la misma. O sea, la de los rusos es más física y es más exacta, porque ellos hablan de reducción de la función de onda. ¿Qué se reduce? Pues la superposición de estado. Ahora, ¿por qué la otra tiene sentido a pesar de que la palabra colapso no es física? Porque todo eso colapsa en el estado propio del operador de la magnitud observada, de lo que usted está midiendo. Entonces se le queda eso. Ahora, transporte eso al mundo clásico y se dará cuenta. Yo tengo un proceso físico que estoy describiendo, quiero decir,
mediante mis cálculos que son completamente exactos y deterministas, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso yo le puedo asignar en cada momento de tiempo una posición determinada, exacta, cuando me dé la gana a mí, durante su trayectoria. Ahora bien, si para que lo vean mejor, si ese proceso físico que está ocurriendo, que es el desplazamiento de un móvil cualquiera, suponga usted que yo le quiero determinar la velocidad, pues yo tengo que interactuar con él, ¿verdad? De alguna manera. Ahora vamos olvidando los cálculos, vamos a hablar de la realidad de hoy. Yo tengo un aparato provisto por una tecnología que me va a disparar un rayo, y entonces ese rayo va a interactuar con el móvil. Y entonces eso es lo que me va a dar a mí la velocidad del móvil. Si yo utilizo esa tecnología, me voy a dar cuenta que la serie de velocidades no me interesa, no me hace falta. Tú puedes tener ese proceso físico, sea lo que sea, midiendo un balón de fútbol, lo que sea, pero donde participen varios sistemas, ¿verdad?, de referencia. Entonces usted puede tenerlo que dentro de un contexto donde hayan los sistemas de referencia que usted quiera, y puede sumar la velocidad que usted quiera, una serie larguísima de la velocidad del barco, y entonces el camión que va dentro del barco, y dentro del camión que es grandísimo se mueve una mesa, y arriba de la mesa el balón y la velocidad. Y cuando usted saque todas las cuentas que va a sacar, al final, si se pudiera interactuar con la tecnología, con ese balón, pues sencillamente todos esos sistemas como que colapsan. Y la velocidad del balón o de la bala o lo que usted esté midiendo va a ser una sola. No es que es el resultado de la suma de las otras velocidades, no. Es sencillamente la velocidad que él lleva cuando usted interactúa con él. Por lo tanto, todos sus sistemas sobran. A ver si me entienden. Y como sobran, van a colapsar. Entonces, lo que le estoy diciendo es que hay dos, que no queda de otra, porque lo que yo descubrí cuando yo estudiaba esto en la Universidad de San Petersburgo, yo me di cuenta que si yo no ampliaba el concepto de realidad hacia lo virtual, pues nada iba a tener solución, porque todo se iba a volver una locura. Entonces yo tenía que buscar un concepto más amplio de realidad, donde hubieran dos dimensiones que estuvieran correlacionadas, ¿verdad? Están intrínsecamente correlacionadas, y que la realidad tendría que ser esa configuración acto virtual, como yo le empecé a llamar. Sin eso yo no podía explicar nada, porque la física me molestaba, porque la física es más idealizada que otra cosa. Tiene más de ideal que de interacción actual física, para que usted me entienda. Tiene mucha matemática, ¿entiende? Entonces, si usted elimina la dimensión virtual de la realidad, entonces tendría que eliminar toda la matemática. Y eso no es posible, porque la matemática obviamente sirve para algo, ¿no? Pero el problema no está en idealizar la realidad, quitando los procesos con los cuales tú puedas interactuar de manera actual, y poniendo una realidad matematizada. Que eso empezó ¿con quién? Con Galileo Galilei. Entonces, todo eso ha llevado a como le dicen los rusos, a un tupik, un atolladero. Y ahí se tragó el paraguas. Entonces, a ver si me entienden ya. La función de onda, lo que pasa con ella, cuando se dice óntico y epistémico, sencillamente es que es las dos cosas. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque hay que describirla desde el punto de vista óntico u ontológico cuando estamos hablando del colapso de la función de onda. Cuando estamos hablando de la función de onda en estado de superposición, pues ahí aplicaría la parte epistémica, ¿entiendes? Que no quiere decir que sea subjetiva, sino que es ideal. Ideal nosotros los filósofos lo entendemos como algo objetivo, ¿verdad? Entonces, lo ideal. Entonces, es una realidad, como he dicho ya, que es una realidad de conocimiento estructurado, ¿verdad? Si a usted esto le asusta, señores, todo, casi más de la mitad del mundo está compuesto por conocimiento estructurado. Y no la puede separar. Cuando usted dice Alpha Centauri, usted tiene un nombre, una descripción matemática, y lo menos que usted ve es un polvo cósmico. Eso jamás lo va a ver. Sin embargo, usted asume de que es real, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente hay una interconexión entre la dimensión virtual de la realidad y la dimensión actual. Son cosas que no las puede separar. Porque en primer lugar no la podría expresar ni en lenguaje, ni en conocimiento, ni en fórmula, ni nada.
si quitaría una de estas dimensiones, en este caso la virtual. Y se le quedaría que nada, ni nombre tiene para decir. Cuando dice estrella está diciendo nombre, ni una estrella sería. Entonces, pues bueno, aquí los dejo porque el vídeo se ha hecho demasiado largo. Y creo haberles respondido ya el asunto, ¿no? Por fin, de si el colapso de la función de onda es un proceso real o no, etcétera, etcétera. Bueno, justamente ahí donde ven la irrealidad de la función de onda, en el momento del colapso, ahí donde está lo más físico, porque lo otro es matemático, ¿verdad? Ahora, no lo separen, porque si no podríamos describirlo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí los dejo, nos vemos en un próximo vídeo.